Bueno, estamos en un día muy especial. Prácticamente el año terminó. Y la pregunta es, bueno, ¿qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida? O de pronto pensar que tenemos que continuar igual. Son las dos opciones que Dios nos da. Vamos a mirar en Primera de Tesalonicenses. Quizás es uno de los pocos libros de la Biblia que solo tienen 5 capítulos. Son pequeños. Son pequeños. Sin embargo, lo que encontramos en Tesalonicenses es una explicación muy clara de lo que Dios quiere en estos últimos tiempos. Yo creo que viendo las noticias cada día podemos reconocer que son los tiempos últimos que estamos viviendo. Tiempos en los cuales no hay seguridad, en los cuales no se ve futuro, en los cuales la ley no es respetada y en la cual las promesas que se hacen no se cumplen. Esas mismas cosas que sucedieron en el pueblo de Israel hicieron que Dios actuara fuertemente y castigara al pueblo de Israel. Entonces, ¿no lo va a hacer Dios ahora? Sin duda alguna. Y nuestra seguridad estará en el momento en que Dios actúe. Y esto es lo que habla Tesalonicenses. Tesalonicenses nos dice qué va a pasar con nosotros, qué va a suceder. Y va a ser muy pronto, sin duda alguna. ¿Qué título podríamos poner a Primera Tesalonicenses? El Señor está en medio de nosotros. Dios, el Padre, está revelándose. Eso es lo que a donde apunta Tesalonicenses. Y es un libro donde vamos a ver, en cierto sentido, tres autores que participaron fuertemente en el desarrollo de estos 5 capítulos. ¿Y quiénes son? El apóstol Pablo, Silvano, un compañero, y Timoteo. 3 hombres de Dios son la figura de Tesalonicenses. Y estos hombres de Dios comienzan de la siguiente manera, en Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1. Dice, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estos 3 hombres de Dios están visualizando una iglesia a la cual van a ayudar, en la cual van a participar y a la cual van a alentar. Imagínense tener a Pablo, a Silvano y tener a Timoteo que dijeran, voy a ir para animar a la iglesia. Y no era una tarea popular, todo lo contrario. Todavía los judíos no eran bien admitidos. Seguían ellos con sus creencias separatistas, creyendo ser los mejores delante de Dios. Entonces los que no eran judíos eran mirados como personas que quizás ni siquiera deberían estar en la iglesia. Y aquí lo que hacen estos 3 hombres, estos 3 hermanos en Cristo, es dar un ánimo tremendo a la iglesia de los tesalonicenses, que fue una de las iglesias más trabajadoras y fuertes en la antigüedad. Dice así en los primeros 10 versículos.
Estamos en el capítulo 1, del 1 al 10. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes, incluyéndome a mí, nos gustaría escuchar de otra iglesia o de otras personas esto que acabamos de leer? Es Dios, a través de estos tres hombres, diciéndole a esta iglesia, lo están haciendo bien. Tienen mi beneplácito y voy a permitir que Pablo, que Silvano y que Timoteo vayan donde ustedes. Esa es la forma en que Dios trabaja. Dios permite que el fuego se vuelva más caliente y que el hielo se vuelva más frío. Son las dos cosas que Dios permite. De nosotros depende lo uno o lo otro. Sabiendo, hermanos amados de Dios, ¿cuál ha sido vuestra elección? ¿Una iglesia que escogió el camino correcto? ¿Una iglesia que está caminando con Dios? ¿Una iglesia que está creciendo? ¿Una iglesia que está avanzando? Y ahora Dios pone 3 personas idóneas, ideales, para terminar la obra de esa iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a ver al final para qué los escogió Dios a los tesalonicenses. Dicen ahora Pablo y sus amigos, pues nuestro evangelio no llegó a nosotros solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, qué clase de personas fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Ellos no están dependiendo en lo que saben, ni en la relación profunda que tienen con Dios. ¿En qué están ellos confiando y dependiendo? En su testimonio. Qué importante. El testimonio es lo que verifica la acción que nosotros hacemos. El testimonio es que demuestra si estamos de la mano de Dios o no estamos de la mano de Dios. Y eso significa estar dispuesto a hacer a veces cosas que no son fáciles, que implican trabajo, que implican hasta cierto sufrimiento. O implica que a veces digan, pero ¿cómo es posible que esté haciendo eso? Esta mañana cuando llegamos, yo le pedí a María Elsie, traigan una escoba. No, pastor, no yo, tráigame una escoba. Y fui afuera y barrí todo lo que había aquí delante. Cualquiera diría, bueno, y ese no puede ser pastor. Pero sí lo es porque esto es lo que nos toca hacer. Y estos hombres tenían ese testimonio. Tenían ese testimonio. Consecuencia de lo que hicieron ellos. Versículo 6 en adelante. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. ¿Alguna vez lo han llamado a usted un imitador del Señor? ¿Le gustaría que lo llamaran? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Laborar como Él laboró, trabajar como Él trabajó, confiar como estos 3 hermanos confiaron. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Los felicitamos que han sido conocidos igual que nosotros. Es más fácil entender y escuchar y creer en otra persona cuando se pasa tiempo con ellas, aunque al principio no haya nada. ¿Cuánto tuvieron que esperar estos 3 varones
para ser reconocidos como los ayudantes en Tesalonicense, y después los que daban predicación y daban clases. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe es conocida, la fe que tienen con Dios, y eso se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué pasó con la iglesia de Tesalonicense con el impulso de esos 3 hombres? Llegaron a una tarea tan bien hecha, tan dedicada, con tanto amor, con tanta fe, con tanta confianza en Dios, que Pablo y sus amigos les dicen, nosotros ya no tenemos necesidad de decir de nada. ¿Qué estaban diciendo ahí? Vamos a otra parte. Vamos a encontrar otro grupo de hermanos que están comenzando una pequeña iglesia y les ayudaremos a salir adelante. La iglesia entonces, ¿a qué está llamada? ¿A permanecer o a crecer? Está llamada a crecer. Si usted está sembrando tomates y no sale ni un tomate, ¿usted qué hace? ¿Saca todo eso? ¿Saca todo eso? Y aquí a veces el Señor hace eso. Saca y pone. La Biblia dice que Dios pone reyes y quita reyes. Imagínense la autoridad que Él tiene. ¿Cuánto más no la tendrá con nosotros? ¿Qué habían hecho estos hermanos de la iglesia tesalonicenses? Una tremenda obra personal, sobre todo en ellos. Dice así, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis a Dios. Y mire esto, la iglesia tenía sus problemas, la iglesia de Tesalónica. Y fueron sacados y limpiados de todo, abandonando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. O sea que hay veces que la iglesia necesita una limpieza, pero es la que hace el Señor, no nosotros. Aquí la hizo, a través de Pablo. Y esperar luego de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí ya nos está hablando a Tesalonicense. ¿Cuál es su mensaje principal? Muy bien. Por eso es que cuando pensamos en estos 10 versículos de Primera Tesalonicense, podríamos decir que estamos destacando enseñanzas importantes acerca de Pablo, de Silvano y Timoteo, responsables de animar a la iglesia de Tesalonicenses. La pregunta ahora es, ¿quiénes van a ser los que nos van a animar a nosotros? ¿Quiénes deberían animarnos a nosotros? Todos somos llamados a ser animadores. ¿Qué es lo contrario de animar? Entonces tenemos que escoger qué vamos a hacer. Uno de esos dos. El animado convence. El desanimado, dejémoslo que duerma tranquilo. No, hasta ahí. No lo molestemos, ¿cierto? Estos hombres fueron responsables de animar a la iglesia y lo lograron. Esto expresa que el Evangelio llega con base de las Escrituras. No fue lo bien que hablaba Pablo, o Silvano, o Timoteo.
No fue que a lo mejor eran solteros y podrían tener muy buena llegada en la iglesia. Tampoco. ¿Qué es lo que eran ellos? ¿Qué eran? Eran hombres de Dios, confiando en las Escrituras y predicando y enseñando la palabra con toda energía. Varones queridos, eso es lo que tenemos que ser. Eso es lo que tenemos que ser. Unos Pablos, unos Silvanos y unos Timoteos. Y fíjense que Timoteo, con todo lo que aprendió en este rodaje con Pablo y con Silvano, terminó él después siendo el líder de una iglesia muy fuerte. Por lo tanto, entonces, el Evangelio llega con base en las Escrituras y el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que se nos quiere enseñar, entonces? Los creyentes piadosos viven en Dios y para Dios. Buscan honrar y reflejar a Dios en lo que piensan, hacen y comunican. Quizás podríamos pensar, bueno, esto es casi estar con Dios todo el día. Aunque queramos, no lo podemos sacar de nuestro día a diario a Dios. Ahí está Él. Ahí está Él. Y qué bien hacemos en reconocer que Él está allí para portarnos como Él quiere que nos comportemos. Pablo reconoció en la iglesia de los tesalonicenses que había mucha piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad no es compadecerse de alguien. Eso es una obligación. La piedad es estar ocupados en hacer el bien a los demás y trabajar eficientemente. Esto genera una buena reputación entre los no creyentes y con mayor razón entre los creyentes. Debemos conocer los mandamientos de la Escritura y cumplirlos. Este fue el secreto de Pablo, junto con Timoteo y Silvano. Este fue el secreto. Este fue el secreto. Ahora, ¿a qué nos invitan Pablo, Silvano y Timoteo? ¿A qué nos invitan? ¿Qué desean ellos que hagamos? ¿Cómo desean ellos que seamos? El texto primero, o la acción primera que vamos a mirar, está en el capítulo 1, versículo 3. Dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo y sus compañeros continuamente estaban alentando, felicitando a los hermanos de Tesalónica en la tarea que estaban haciendo, construyendo su iglesia. Nosotros también, si lo hacemos, seremos reconocidos y felicitados. Y mucha gente vendrá aquí y querrá estar con ustedes, principalmente. ¿Cuál es el consejo entonces? ¿A qué acción se nos invita? Este texto del 1:3. A esto. Una vida cristiana exitosa incluye lo siguiente. Son las enseñanzas de Pablo y sus compañeros. Una vida cristiana exitosa incluye la obra que fluye de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No se trata de una inteligencia propia, no se trata de hacer lo mejor sabemos, tratar de superar muchas cosas, no. Fluye de la fe. Y si usted es un hombre de fe, una mujer de fe, va a fluir la mejor enseñanza para comunicarla. Para convencer a una persona en la necesidad de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Y se nos invita a eso. También se nos invita a que el trabajo que fluye del amor es paciente, genera esperanza
y es perseverante. Puede escuchar muchos no por mucho tiempo y finalmente el mantenerse allí va a generar la felicidad de alguien que te va a decir, gracias porque me ha llevado a conocer a Dios. ¿Has puesto a alguien en el cielo? Se ha llenado un hueco que estaba vacío allá arriba. Y nuestro nombre será anotado. Casó uno más. Va a haber que tratarlo mejor cuando venga para acá. A la Biblia dice así. Se nos lleva una cuenta de lo que hacemos. Por otra parte, mantener una paciente esperanza. Eso nace de la fe. Nace de la fe. La segunda acción que nos recomiendan está en el capítulo 3, 10, 12 y 13. Primera Tesalonicenses. No nos vamos a mover de ahí casi. Capítulo 3, versículos 10, 12 y 13. Dice el 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Esta es la tarea para ayudar a otra persona. Esta es la tarea que tenemos que hacer. Orando de noche y de día. ¿Por quién vamos a orar? Por alguien que conocemos y que queremos ayudarle a llegar a conocer al Señor. Eso es lo que hicieron Pablo, Silvano y Timoteo. Por lo tanto, entonces, eso nos va a llevar a que ser fieles en interceder por otros creyentes y por otras congregaciones. Es nuestra tarea, interceder, comunicar, hablar la fe que tenemos y la confianza que tenemos en Dios. Hay una cosa que si usted ha estado viendo noticias y lo que ha salido publicado, han dicho muchos periodistas lo siguiente: hay absoluta falta de confianza en todo lo que se dice y se hace. Y es verdad. Es verdad. Ahora, cuando nosotros ayudamos a una persona que conozca al Señor y que alcance la fe en su vida, muy posiblemente va a pensar así: ¿qué querrá de mí? ¿Qué andará buscando? ¿Será que me va a llevar a un lugar correcto o incorrecto? Es un trabajo que requiere mucha fineza y mucho cuidado. Eso fue lo que hicieron Pablo y sus amigos. Por eso llegaron a tener tanta confianza en esa iglesia y que salir de allí a formar otra. Versículo 1 del capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y allí en el griego está diciendo: y así haya más como ustedes y como nosotros. Eso es lo que esperaba Pablo. Un resultado amplio de la tarea que se había realizado y que había sido tan bendecida por Dios. Consejo entonces que nos da allí: vivamos nuestra vida para agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Esta es la lección para el próximo año. Es lo que vamos a hacer y debemos hacer el próximo año. Damos gracias por el 22, independientemente de las cosas buenas, regulares y malas, independiente de todo eso. Pero ahora nuestra visión, ¿dónde está? En el 2023. Ya no nos acordaremos de lo de atrás y estaremos dispuestos a que Dios nos rehaga, nos refortalezca para que hagamos nuestra tarea. Y será un año de victoria el 2023.
Amén. Capítulo 4, 11 y 12. Y que os esforcéis afanosamente por tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios asuntos y trabajos, con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado. Esto que están diciendo Pablo y los otros se puede interpretar de una manera bien interesante. Es como si Dios nos estuviera hablando y nos está diciendo. Estamos en el 4, 11 y 12. Nos dice, y que os esforcéis, hermanos. ¿En qué sentido? En tener tranquilidad y ocuparos en vuestros propios asuntos. Lo que haga el gobierno, lo que hagan los senadores, lo que hagan eso, gloria a Dios por lo que están haciendo, pero ¿en qué debemos estar preocupados? Aquí lo dice. Esfuércense en tener tranquilidad. No tengan miedo. Yo estoy con ustedes. Así lo decía Pablo porque lo aprendió del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Manténganse vuestros propios asuntos. Trabajen con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es la forma en que el próximo año Dios quiere que estemos. Aquí está el ejemplo. Y es un ejemplo muy bueno porque el éxito que tuvieron estos 3 hombres de Dios, vamos a ver ahora cuando lleguemos al final dónde terminó. Eso es lo importante, dónde terminó. Vamos a ver dónde terminó. En el capítulo 4 encontramos el mensaje que fue llevado por estos 3 hombres a la iglesia de Tesalonicenses. Y cuando la iglesia de Tesalonicenses la entendió, pero completamente, la comunicó, la contó. Y es esto: la venida del Señor. Y no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya murieron, para que no se pongan tristes como los demás y piensen que ya no tienen ninguna esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, os decimos esto por palabra del Señor, que nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no nos vamos a adelantar a los que ya murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es el mensaje final de Tesalonicenses. Solo tiene 5 capítulos. Y esto está en el 4. Ahora, ¿cómo va a suceder esto? Hay un pastor que era mi profesor que me gustaba mucho cómo lo ilustraba. Y él decía lo siguiente: hay una trompeta que va a sonar, decía él.
¿Y esa trompeta por qué va a sonar? Y va a tener capacidad de ser escuchada en todo el mundo. Y esa trompeta es un llamado. Porque los que nos van a llevar no bajan a la tierra, están en el cielo. Y desde allí, la trompeta está diciendo, ojo, llegó la hora. Llegó la hora. ¿Y quién va a tocar la trompeta? ¿Quién cree usted que va a tocar la trompeta? A ver, ¿quién cree usted que la va a tocar? ¿Ah? No. Piense esto, a ver. ¿Quién es la cabeza de la iglesia ante la ausencia del Señor Jesús con nosotros? Entonces, ¿quién va a tocar la trompeta? Correcto. ¿Y por qué la va a tocar Él? Porque al tocar la trompeta va a haber una identificación. Todos los que tienen el Espíritu Santo arriba. Así que todo está perfectamente planeado. Ninguno que no tenga que ir allá va a ser llamado. Vamos a sentir en nuestro corazón que ese llamado es para nosotros. Y en un abrir y cerrar de ojos ya no estaremos más aquí. Así es. Así va a ser. Por eso aquí dice, voz de arcángel. Voz de arcángel. Trompeta de Dios. El Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo conoce quiénes son de Él. Él tiene una lista allí. Mónica, venga para arriba. Usted no se anime, no es para usted. También va a haber eso. También va a haber eso. Pero se nos conoce por nuestro nombre. Y esa es la acción del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, los primeros que van a ser llevados, note esto, los que murieron van a escuchar la trompeta, si es que eran cristianos. Van a escucharlo. ¡Bum! Se va a abrir todo ese ataúd arriba. Y nosotros detrásito. ¿Qué seguridad tenemos los que hemos perdido familiares que son cristianos? Una seguridad absoluta. Absoluta. Yo tenía un amigo, pastor, que murió. Y un poquito antes de morir, él me dijo, mira, gracias por venir, pero si vienes otra vez no voy a estar aquí. Así me dijo él, no voy a estar aquí. Así que nos vemos allá. Y así sucedió. Cuando volví a verlo ya había muerto. Pero sabía que él estaba tan seguro de sí mismo que me dijo, nos vemos allá. Nos vemos allá. Muy bien. Ahora, este es el mensaje final que nos dejan los autores de Tesalonicenses. Pero están los nombres de Pablo, Silvano y Timoteo entre medio porque ellos son los que instruyeron y sacaron adelante esa iglesia que quería salir adelante. Cuando una iglesia no quiere salir adelante, no importa quién le traiga, no va a pasar nada. Lo importante es que deseemos lo que Dios pide de nosotros. En el capítulo 5, que es el último capítulo, nos dice lo siguiente. Versículo 1 del capítulo 5. Pero acerca de los tiempos, de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Es Pablo el que está hablando. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Clarita la enseñanza de Pablo. No va a recibir una tarjeta de visita y una invitación especial para que ese día esté bañadito y limpio. No hay nada de eso.
será en el momento menos pensado. Acuérdese que es claro en la Biblia que el único que sabe el cuándo, el cómo y el dónde, ¿quién es? Dios. Dios. Jesús tuvo que decirles a sus discípulos, esto solo lo sabe el Padre, ni yo lo sé. Muy bien. Cuando estén diciendo, y aquí nos ilustra cuándo va a pasar, es bien interesante. Cuando estén diciendo paz y seguridad, se parece a la paz total, ¿cierto? Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Qué pena que ellos mismos tomaron el camino. Renegaron de Dios, incluso dijeron ser dioses, y dijeron que el mejor amigo de ellos era Satanás, porque Satanás es el Jesús de los pobres. Yo no creo que Dios va a pasar por alto eso, de ninguna manera. De ahí entonces, vosotros hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como un ladrón. No, ya sabemos lo que se viene, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Sabemos cuál es nuestra tarea preparatoria a nuestra partida de aquí, que por lo menos hayamos llevado junto con nosotros uno o dos creyentes como nosotros, por lo menos. Por lo menos. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Así nos ve el Señor en las palabras de Pablo. Así nos ve. Por tanto, no durmamos como los demás. Velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como protección. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Y aquí es bueno aclarar, el castigo no proviene de Dios, ¿sabía? Así dice la Biblia. Dios no castiga a nadie. Soy yo el que me pongo en el lugar exacto para ser castigado. Y Dios dice, lo siento mucho. Yo no hubiera querido castigarte, pero tú estás en el lugar donde necesitas ser castigado. Por eso que la Biblia dice que Dios es amor. Pero nosotros perdemos el amor y quedamos bajo la ira. Dios nos ha puesto para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y comunicarla a otros. Él murió por nosotros para que, ya sea que estemos velando o que estemos durmiendo, siempre vivamos juntamente con Él. Yo me acuerdo que cuando por primera vez escuché esto, yo le dije a mi mamá. Mi mamá era mi profesora de la Biblia. Entonces yo tendría unos 9 años. Y le dije, mamá, pero qué problema. Según esto, si me pillan dormido, a lo mejor no me voy. Tendría que estar, pero atento. No, me dijo, no te preocupes por eso. O dormido, o vivito y coleando y paseando y trabajando, igual. Igual. Podríamos decir, nuestro querido amigo va a estar tocando el piano y de repente el piano va a quedar vacío.
De pronto vamos a estar contentos escuchando a Jaime cantando y desapareció. ¿Dónde se fue? ¿Se lo llevó a la señora? No, fue otra persona la que se lo llevó. De manera entonces que esto es lo que nos dice Tesalonicenses con sus 5 capítulos. Pero nos da la explicación de todo. Tenemos que ser afectuosos con la iglesia para que la iglesia crezca y se desarrolle. Tenemos que estar dispuestos a hablar y que otros conozcan al Señor. Tenemos que ser cuidadosos, velar por quienes somos, tener una buena opinión de los que no conocen al Señor. Y saber que en cualquier momento es más o menos conocido por la mayoría de pastores y teólogos que estamos en los momentos ya previos a ser sacados de aquí. Están todas las condiciones y todos los síntomas. Nunca el mundo como un todo había estado tan mal como ahora. Nunca. Habían países malos. Y uno decía que bueno, si yo me pudiera ir a este otro, estaría tan bien. Pero ahora, ¿a dónde me voy? Si está todo igual. Es el tiempo del Señor. Qué bueno que hayamos estado aquí en esta mañana, hermanos. Yo me alegro. Me alegro de eso, de verlos acá. Vamos a orar. Vamos a dar gracias.